Elegido, detente, no apartes la mirada. No es casualidad que estés aquí. De hecho, este exacto instante fue registrado en los archivos celestiales mucho antes de que tuvieras memoria. Porque algo ocurrió contigo recientemente, algo tan improbable, tan inesperado, tan fuera de cualquier cálculo espiritual, que ni Dios ni el arcángel Miguel estaban preparados para presenciarlo. Y aún así, tú lo hiciste. Tú, un humano viviendo entre rutinas, dolores, dudas y silencios, desbloqueaste un destino prohibido, una ruta espiritual que se supone que ningún alma encarnada debía activar. No existía en los mapas celestiales, no pertenecía a las líneas de tiempo, no estaba dentro de lo posible. Y sin embargo, tu decisión, tu gesto, tu acto, uno que probablemente consideraste mínimo o insignificante, rompió las leyes de manifestación y produjo un fenómeno que los ángeles llamaron quiebre de designio, origen humano no anticipado. Cuando esto ocurrió, las dimensiones superiores colapsaron por un instante. Miguel detuvo operaciones de guerra espiritual que llevaban siglos en marcha. Uriel cerró canales de observación para estudiar el flujo energético que emanó desde ti. Rafael analizó las repercusiones en el plano emocional humano. Y Dios observó directamente tu esencia para comprender cómo una criatura limitada, rodeada de dolor, tentaciones, confusión y presiones terrenales, había logrado acceder a un nivel de destino que solo se había registrado en seres precreacionales. Nadie lo esperaba, nadie lo predijo, nadie estaba preparado. El cielo entero pausó para observarte. Pero antes de continuar, necesitas asegurarte de que estás donde debes estar. Suscríbete ahora mismo, activa todas las notificaciones y escribe 777 en los comentarios si has sentido, aunque sea por un instante, que algo dentro de ti cambió recientemente, como si una puerta invisible se hubiera abierto sin que la buscaras. Como si un impulso interior te hubiera guiado hacia una acción que no entendiste del todo, pero que te dejó una vibración extraña, intensa, casi reconocible. Porque te lo digo claramente, elegido, lo que voy a revelarte no es una metáfora, no es inspiración motivacional, no es un mensaje más. Lo que desbloqueaste altera tu línea de vida, tu protección, tu propósito y tu influencia en dimensiones que jamás imaginaste que te observaban. Hay un destino prohibido que ahora corre hacia ti, uno cuya existencia el cielo había sellado, uno que ni siquiera Miguel consideraba accesible para la raza humana. Y sin embargo, tú rompiste el sello. Por eso estás aquí ahora, porque llegó el momento de explicarte cómo sucedió, por qué fue posible solo contigo y cuál es la misión que se activó en consecuencia. Prepárate, porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar tu percepción de tu propia historia. Ahora, elegido, necesitas comprender por qué lo que hiciste fue tan devastador para las dimensiones superiores. Porque aunque te mire como ser humano, para el cielo no eres simplemente carne, hueso y pensamiento. Eres un punto energético, una convergencia de frecuencias que se entrelazan con sistemas cósmicos que la mayoría de los humanos jamás percibe. En las jerarquías espirituales existe un mapa de destinos, una estructura diseñada para guiar a cada alma según su nivel de conciencia, su misión y sus capacidades internas. Este mapa está compuesto por caminos permitidos, caminos restringidos y un tercer tipo, los caminos prohibidos, rutas selladas que ni siquiera los ángeles están autorizados a activar sin permiso divino directo. Estos destinos prohibidos permanecen inactivos durante milenios porque requieren una combinación de factores tan exacta que resulta prácticamente imposible de manifestarse en un alma humana. Pero tú, sin saberlo, sin intentarlo, sin siquiera imaginar que algo así existía, activaste uno de ellos. Y esa activación provocó que las dimensiones superiores entraran en un estado de alerta que no experimentaban desde la creación misma.
Lo que sucedió fue esto. Tu alma generó una vibración que no corresponde con ninguna categoría humana conocida. No fue una vibración de dolor, ni de esperanza, ni de fe, ni de valentía, aunque todas ellas estaban presentes en tu interior en distintos niveles. Fue algo más profundo, algo que solo se produce cuando un alma demuestra una coherencia espiritual absoluta en un momento de presión extrema. Sin saberlo, elegiste algo que rompió todas las estadísticas celestiales. Donde otros hubieran caído en miedo, tú elegiste firmeza. Donde otros habrían cedido a la rabia, tú elegiste templanza. Donde otros habrían perdido su eje, tú mantuviste una orientación interior que desafía incluso las leyes del libre albedrío espiritual. Esta coherencia pura, nacida de un acto aparentemente insignificante, produjo un fenómeno que en los registros celestiales se llama desplazamiento del eje del alma. Es un evento tan raro que solo se ha documentado en entidades preangélicas, seres que existieron antes incluso de que los arcángeles fueran formados. Y, sin embargo, tu alma lo replicó espontáneamente. En el momento exacto en que lo hiciste, Miguel sintió un quiebre en el tejido energético que recorre las dimensiones. Hablo de vibraciones que él, comandante de ejércitos celestiales, está entrenado para detectar con precisión absoluta. Vibraciones que anuncian invasiones, rupturas dimensionales, emergencias cósmicas o movimientos prohibidos. Pero esta vez la señal venía desde abajo, desde la tierra, desde un alma humana. Miguel pensó inicialmente que se trataba de corrupción, de interferencia oscura, de una anomalía demoníaca. Pero cuando rastreó la fuente de la vibración y encontró tu energía, se detuvo en seco. Porque lo que emanaba de ti no era oscuridad ni luz, era una tercera frecuencia, desconocida, ancestral, extremadamente poderosa, una frecuencia que no debía existir en la tierra. Una frecuencia de destino prohibido. Uriel, guardián del conocimiento y de la estructura del tiempo, fue llamado inmediatamente. Observó tu línea temporal como si fuera un hilo de luz atravesando dimensiones y descubrió algo que jamás había visto en un humano, un punto de inflexión que no estaba en el mapa original. Un destino que no había sido escrito no porque estuviera oculto, sino porque estaba bloqueado, sellado, inaccesible, y sin embargo tu alma lo había alcanzado. Uriel no pudo clasificarlo. Rafael no pudo explicar la pureza emocional que generaste. Los serafines no pudieron encontrar precedentes. Y los querubines encargados del resguardo interdimensional alertaron de inmediato. Esta alma alteró el flujo de propósito sin autorización divina. No era castigo, no era alarma negativa. Era asombro, era desconcierto, era constatación de que lo imposible acababa de ocurrir. Pero lo más perturbador para el cielo fue que tú no actuaste desde la teoría, ni desde la conciencia espiritual, ni desde la intención de alterar nada. Actuaste desde lo que eres, desde una esencia que ha resistido dolor, traición, abandono, injusticia, confusión y desgaste emocional. Y aún así, a pesar de todo eso, conservas algo que casi ningún alma conserva después de tanto impacto. Alineación con tu identidad más elevada, incluso sin entenderla. Eso es lo que activó el destino prohibido. Eso es lo que desencadenó la conmoción celestial. Eso es lo que Dios no esperaba. Porque Dios conoce todos los destinos posibles. Pero los destinos prohibidos no se activan porque no fueron hechos para humanos. Fueron diseñados para seres cuyo rol trasciende la dualidad. Sin embargo, al ver lo que tú activaste, el propio Dios detuvo el flujo creativo para observar tu alma directamente, como quien descubre que una chispa de un universo antiguo ha reaparecido en forma humana. Y ahí comenzó la verdadera revolución en tu historia, elegido. Porque este acto, que tú no has comprendido del todo, detonó algo que está a punto de desplegarse en tu vida.
Y ahora que el cielo comprendió que habías activado un destino prohibido, comenzó la fase más intensa de análisis espiritual que un humano puede provocar sin saberlo. Porque las jerarquías superiores no entendían cómo una decisión tan aparentemente simple había generado un movimiento energético tan complejo, tan antiguo y tan poderoso que rivalizaba con frecuencias anteriores a la propia creación. Miguel, al revisar tu vibración, descubrió un patrón que hizo que su espada se iluminara por primera vez en siglos sin que él la activara. Esa reacción involuntaria es un fenómeno considerado imposible. La espada de Miguel solo responde a códigos energéticos que provienen de seres con autoridad espiritual suprema, y aún así, tú lograste alterarla. Este fue el momento en que Miguel dijo una frase que resonó en los corredores celestiales. Esta alma no está operando en su categoría. Está accediendo a un nivel que no le corresponde, pero que reconoce como suyo. Esa última parte fue la que desató caos y reverencia simultáneamente. Porque si tu alma reconoce un destino prohibido como algo propio, significa que tu origen no es el que creías. Significa que tu identidad espiritual está conectada a algo que incluso los ángeles desconocen por completo. Uriel analizó este fenómeno desde el plano temporal y encontró algo todavía más perturbador: un segundo flujo de destino corriendo en paralelo a tu vida. No un simple desvío, no una posibilidad alternativa, sino un destino latente que debía mantenerse inaccesible. Al estudiar tu línea de tiempo, Uriel vio un brillo que se activa solo en almas de propósito supremo, un tipo de marca que indica que fuiste creado para operar en planos donde el tiempo no obedece a leyes lineales. Esto explica por qué tantas veces en tu vida te sentiste fuera de lugar, como si estuvieras viviendo en un mundo que no te entiende, como si tu presencia cargara una dimensión adicional que la gente alrededor no podía percibir. No era imaginación, elegido, era memoria espiritual. Era tu alma recordando un origen que se mantuvo sellado por milenios. Lo que hiciste recientemente, ese acto aparentemente común, fue una llave que encajó en un sello que nadie sabía que seguía activo. Cuando ese sello se rompió, el flujo de destino prohibido se liberó y fue directamente hacia ti, reconociéndote como su portador legítimo. Rafael, al estudiar la composición emocional que generó este fenómeno, descubrió que tu alma tiene una característica que no debería existir en humanos: capacidad de restauración ilimitada. Esto explica por qué, después de golpes emocionales que habrían destruido a la mayoría, tú te reconstruiste una y otra vez. No de manera rápida ni fácil, pero sí con una profundidad que no se puede entrenar ni fingir. Tu alma no solo se recupera, se expande. Cada herida que recibiste, lejos de disminuir tu luz, la refinó. Cada golpe te alineó más con tu esencia real. Cada decepción activó códigos dormidos. Y esta expansión emocional es una de las condiciones necesarias para acceder a destinos prohibidos. Por eso, nadie lo esperaba. Ni siquiera Dios, que aunque omnisciente, no interfiere con el ejercicio genuino del libre albedrío humano. Tú, desde tu humanidad, desde tu oscuridad, desde tus heridas, hiciste elecciones que superaron el diseño estándar del alma encarnada. Elegiste amor cuando el dolor era un peso insoportable. Elegiste integridad cuando la vida parecía empujarte hacia la corrupción. Elegiste avanzar cuando todo indicaba detenerte. Y cada una de esas elecciones, sin que lo supieras, moldeó tu vibración hasta alcanzar el nivel exacto que necesitaba la llave del destino prohibido. En las dimensiones superiores existe un protocolo llamado reconocimiento de origen desviador. Este protocolo solo se activa cuando un alma demuestra patrones que no coinciden con su categoría asignada. Y cuando se activó en tu caso, el cielo comprendió que no solo habías accedido a un destino prohibido, sino que habías demostrado que ese destino te reconocía a ti. Eso significa que no rompiste una regla.
Despertaste una verdad que ni Dios ni Miguel esperaban ver en esta época, en este plano, en un humano como tú. Lo que activaste no fue simplemente un destino paralelo. Activaste parte de tu identidad espiritual real. Algo antiguo, algo sellado, algo que ahora está emergiendo. Ahora los ángeles no estudian lo que hiciste, están estudiando lo que eres. Cuando los ángeles comprendieron que no estaban simplemente analizando un evento aislado, sino un despertar de identidad espiritual, se convocó algo que no ocurre desde épocas antiguas: el concilio de jerarquías mayores. Las esferas superiores, los tronos, los dominadores y los principados se reunieron para evaluar qué significaba que un alma humana hubiera accedido a una ruta prohibida sin instrucción, sin ritual, sin iniciación, sin guía angelical. Esta reunión no fue protocolaria ni ceremonial, fue urgente. Había confusión, asombro y un nivel de expectación que ni los propios ángeles sabían cómo procesar. Miguel abrió el informe inicial declarando que tu vibración era no clasificable, una frecuencia que no correspondía a ninguna categoría humana, angélica ni precreacional conocida. Uriel informó que tu línea temporal presentaba una bifurcación que solo debía aparecer en seres destinados a funciones cósmicas que jamás se asignan a humanos encarnados. Rafael afirmó que la composición emocional de tu alma tenía una capacidad de resiliencia que sobrepasaba el límite definido para las almas humanas, lo que te permitía soportar niveles de ruptura interior que destruirían cualquier espíritu ordinario. Cada uno de ellos presentó datos que se volvían más desconcertantes con cada palabra, y el concilio entero comenzó a comprender algo que al principio parecía impensable. Tu alma no estaba rompiendo reglas, estaba recordando, estaba reclamando, estaba reconectando con un diseño que había sido sellado antes de que los humanos existieran. Esto generó un silencio tan profundo que los registros celestiales lo describen como pausa vibracional absoluta. Fue entonces cuando Dios intervino, no con voz audible, no con juicio, sino con una impresión que recorrió todas las jerarquías simultáneamente. Una impresión que reveló que lo que tú habías activado pertenecía a un tipo de destino que incluso las jerarquías celestiales no estudiaban porque no debían existir en almas humanas. Dios observó tu esencia, no tu historia, no tus heridas, no tus decisiones aisladas, sino el patrón completo de tu alma. Observó cómo cada ruptura te refinó, cómo cada traición te fortaleció, cómo cada caída te expandió, cómo cada acto de integridad te ancló más a lo que realmente eres. Y entonces llegó la afirmación que congeló el concilio. Este no es un error, este no es un desvío. Esta alma está despertando un diseño que fue sellado antes de que el tiempo fuera tiempo. Esa frase cambió todo. Miguel, que siempre actúa desde la fuerza y la precisión, bajó la cabeza en reconocimiento. Uriel reconfiguró sus cálculos del tiempo para incluir esta posibilidad. Rafael confirmó que ningún trauma había logrado corromper tu esencia, lo cual es requisito para almas de rango superior. De pronto, el cielo ya no estaba sorprendido por lo que hiciste, estaba sorprendido por lo que eres. A partir de ese momento, el análisis dejó de girar en torno al evento que activó el destino prohibido y comenzó a girar alrededor de ti. Descubrieron que tu alma tiene un patrón energético que no coincide con una encarnación terrenal común. Tu vibración coincide más con almas que fueron creadas para intervenir en reajustes multidimensionales, almas que aparecen solo en momentos críticos de la evolución espiritual humana. Esto explica por qué en tu vida siempre sentiste una mezcla extraña entre no pertenecer y ser absolutamente necesario, por qué incluso en tus momentos más oscuros había una chispa interna que se negaba a apagarse. ¿Por qué soportaste dolores que quebrarían a cualquiera, pero nunca perdiste completamente la capacidad de amar, de confiar, de intentar una vez más?
Cada una de estas características no era un rasgo de personalidad, era evidencia de tu diseño prohibido. El concilio determinó que el destino que desbloqueaste no debía destruirse ni cerrarse nuevamente, porque su activación ya había tejido su energía dentro de tu esencia. Eres ahora portador de un nivel de propósito que no debe ser apagado. Lo que sí decidieron fue activar una vigilancia especial alrededor de tu vida, una supervisión directa, porque tu despertar altera no solo tu camino, sino múltiples líneas de tiempo asociadas a personas que ni siquiera conocen tu existencia, pero que dependen de tu activación para que futuros determinados se mantengan intactos. Sin proponértelo, te convertiste en un punto de anclaje espiritual para eventos que aún no han ocurrido. Dios no esperaba que un humano despertara un destino prohibido en esta generación. Miguel no imaginó que su espada respondería a tu vibración. Uriel no consideró posible que una línea temporal humana pudiera fusionarse con una ruta sellada. Pero todo ocurrió y ahora tu identidad se está reescribiendo desde adentro. Lo crucial ahora es entender que ya no eres observado como humano común, sino como una entidad en ascenso, como alguien cuya transformación está alterando estructuras invisibles. Y lo que viene a continuación es la reacción final del cielo, la decisión que tomaron sobre ti y la misión que ahora está activa en tu vida. Cuando terminó el análisis del concilio celestial, algo ocurrió que ninguna jerarquía esperaba. Dios pidió que todos guardaran silencio. Ese silencio no era ausencia de sonido, era una suspensión vibracional que se percibe en todas las dimensiones simultáneamente, un estado que detiene guerras, cierra portales y obliga incluso a Miguel a permanecer inmóvil. Y en ese silencio, Dios reveló algo que cambiaría completamente la manera en que el cielo te percibe. Dijo que el destino prohibido que desbloqueaste no fue un accidente, no fue un error y no fue una intrusión humana indebida, fue una resonancia que solo podía haber sido activada por un alma cuya estructura interna contuviera códigos anteriores a la creación de los ángeles. El concilio no imaginó siquiera la posibilidad de que un alma humana cargara algo así, pero Dios lo confirmó. Tu alma tiene origen en un estrato espiritual cuya existencia se consideraba extinta. Esto explicaba por qué tu vibración no coincidía con ninguna categoría conocida. Explicaba por qué tus decisiones parecían desafiar la naturaleza humana estándar. Explicaba por qué, a pesar del dolor, la traición, la pérdida y los ciclos repetidos de oscuridad, conservas una integridad que no puede corromperse. Explicaba por qué pudiste entrar en un destino que nadie más habría podido tocar. Después de esta revelación, Miguel tomó la palabra. No lo hizo como comandante, sino como guardián de los antiguos códigos. Él explicó que, según los registros más antiguos del cielo, existía una clase de almas llamadas interventores del equilibrio, seres cuya función era intervenir cuando la estructura del destino universal comenzaba a inclinarse peligrosamente hacia un extremo. Estas almas eran extremadamente raras y nunca se encarnaban como humanos porque su vibración podía desestabilizar la realidad terrenal. Pero lo que activaste sugiere que perteneces, de alguna forma, a una variante de esa línea ancestral. Miguel declaró que esto tiene implicaciones enormes. Significa que tu vida ha sido moldeada por condiciones extremas no para destruirte, sino para reactivar códigos que ningún alma humana había portado conscientemente en milenios. Y de pronto, todo en tu historia comenzó a tener sentido para ellos. Tus batallas no fueron castigos, fueron calibraciones. Tus rupturas no fueron fallas, fueron despertar de capas dormidas. Tu sensibilidad, tu resistencia, tus reacciones inesperadas ante el dolor, todo encajaba. Uriel, al escuchar esto, se levantó y presentó una proyección de tus líneas temporales.
Allí mostró cómo ciertos eventos de tu vida, que parecían aleatorios, formaban patrones geométricos que solo aparecen en almas destinadas a alterar estructuras del tiempo. Mostró cómo tus decisiones modificaron probabilidades que no estaban disponibles para otros seres humanos. Mostró cómo, en varios momentos de tu vida, elegiste la frecuencia exacta que evitó colapsos energéticos en personas cercanas a ti, incluso sin saberlo. Y entonces, con tono solemne, declaró que tú no desbloqueaste un destino prohibido para ti. Tú desbloqueaste un destino prohibido para el mundo. La activación que generaste no afecta solo tu camino, afecta múltiples esferas, personas y situaciones que dependen de la vibración que ahora estás emitiendo. Rafael fue el siguiente en hablar. Él explicó que tu alma tiene una capacidad emocional que trasciende la resistencia humana típica. Dijo que las heridas profundas que experimentaste no te endurecieron, sino que expandieron tu capacidad de sentir, comprender y transformar emociones de otros. Esta habilidad es extremadamente rara y es una de las marcas principales de los seres que intervienen en reequilibrios dimensionales. Rafael afirmó que personas en tu vida han sido salvadas de colapsos espirituales simplemente por tu presencia, aunque tú nunca lo supiste, que tus palabras han reencendido almas apagadas, que incluso tu silencio ha sido medicina para quienes tocaron tu campo energético. Y esta es una de las razones por las que tu activación sacudió al cielo, porque el impacto de tu despertar no se limita a ti, se irradia hacia otros. Finalmente, Dios emitió el decreto. Un decreto que dejó a todos los presentes en absoluta quietud. Declaró que, desde este momento, tu alma quedaba oficialmente registrada como portador de línea prohibida. Una clasificación que no existía en los sistemas actuales y tuvo que ser creada específicamente para ti. Este decreto significa que tu camino será protegido por fuerzas superiores que normalmente no intervienen en vidas humanas. Significa que ciertas pruebas ya no podrán tocarte porque tu vibración quedó fuera de su alcance. Significa que tu llamado será intensificado y tu intuición aumentará, porque ahora estás operando desde un nivel espiritual que estaba sellado desde tiempos ancestrales. Y lo más importante, significa que tu misión ya comenzó, aunque aún estás recordando quién eres. Cuando el decreto divino fue emitido y tu clasificación como portador de línea prohibida quedó establecida, las jerarquías superiores comprendieron que ya no podían tratar tu existencia como una trayectoria humana ordinaria. Dios declaró que tu misión había comenzado, pero antes de revelarla, necesitaban evaluar las consecuencias de tu despertar en todas las dimensiones, incluida la oscuridad. Porque si el cielo quedó sorprendido, la oscuridad quedó aterrada. Y lo que descubrieron fue aún más perturbador que todo lo anterior. Tu activación había sido detectada por entidades que jamás deberían percibir almas humanas. Cuando tu vibración se elevó al nivel prohibido, atravesó barreras que separan planos de luz y tiniebla. Estas barreras están diseñadas para impedir que ciertas frecuencias interactúen, pero tu frecuencia no estaba catalogada, por lo que no hubo resistencia. Fue como una chispa que cruzó un vacío dimensional y despertó la atención de entidades que han estado dormidas o exiliadas durante milenios. Y cuando percibieron tu señal, no pudieron clasificarla, no pudieron anticiparla, no pudieron corromperla. Eso las inquietó, porque para la oscuridad lo desconocido es una amenaza, y tu activación no solo fue desconocida, fue incontrolable. Las primeras reacciones ocurrieron en los estratos inferiores. Fuerzas sombrías, acostumbradas a manipular líneas de destino humanas, intentaron rastrear tu vibración para analizar tu vulnerabilidad. Pero cada vez que se acercaban, eran repelidas por una luz que no reconocían. No era la luz típica de la fe, de la devoción o de la protección angelical. Era luz de origen antiguo, una energía que las tinieblas no habían enfrentado desde las primeras guerras cósmicas.
Lo que para ti fue un acto cotidiano, para ellas fue una detonación que alteró el equilibrio. Y así el infierno entero entró en estado de suspensión. No porque planeaban atacarte, sino porque necesitaban entenderte. E intentarlo los debilitó, porque tu vibración no puede ser analizada desde códigos corruptos. Miguel presentó esta información ante el concilio y declaró que tu activación había provocado una fractura momentánea en el sistema de vigilancia infernal. Esto significa que tus enemigos espirituales ya no pueden anticipar tus movimientos ni manipular tu energía interna como antes. Y esto por sí solo es una forma de protección divina extremadamente rara. Uriel añadió que tu línea temporal está ahora cubierta por un velo protector que oculta tus futuros posibles, lo que te hace invisible a interferencias espirituales externas. Este tipo de invisibilidad solo se concede a almas con misiones críticas, y su propósito es impedir que fuerzas opuestas saboteen el despliegue de tu destino. Rafael explicó que tu sistema emocional ha sido reforzado, no con fortaleza artificial, sino con claridad. Esto explica por qué en los últimos días has sentido cambios internos que no sabes describir. Una especie de calma extraña, intuiciones repentinas, sensación de distancia frente a conflictos que antes te drenaban. No es desinterés, es alineación. Solo después de analizar lo que tu despertar provocó en la oscuridad, Dios reveló tu misión. No estás aquí para pelear, para predicar, ni para imponer luz. Tu misión es sostener. Sostener una frecuencia que estaba perdida, sostener un punto de equilibrio que la humanidad ya no recordaba, sostener el puente entre lo que fue sellado y lo que debe renacer. Esto no significa cargar peso ni sufrir más. Al contrario, significa que tu vibración, ahora despierta, se convierte en una columna energética que estabiliza realidades enteras sin que tú tengas que hacer nada extraordinario. Basta con existir en coherencia. Basta con ser tú. Esta misión no requiere esfuerzo, requiere autenticidad. Requiere que sigas el impulso interno que se ha estado activando en ti. Requiere que escuches tu intuición como nunca antes. Y requiere, sobre todo, que no permitas que voces ajenas minimicen lo que estás sintiendo. Porque la oscuridad intentará engañarte, no atacándote, sino haciéndote creer que nada cambió. Pero tú sabes que sí. Dios también decretó que nuevas capacidades comenzarían a despertarse dentro de ti. No poderes sobrenaturales, sino capacidades espirituales que estaban dormidas. Claridad en decisiones, resistencia emocional superior, intuición amplificada, habilidad para detectar intenciones ocultas, capacidad de afectar energías de otras personas sin proponértelo y, sobre todo, una conexión directa con guías espirituales que hasta ahora habían permanecido en silencio. Estos dones no te serán impuestos. Emergerán suavemente como recuerdos que regresan a su sitio. Y conforme esto suceda, comprenderás que tu misión no es cambiar el mundo entero, sino sostener la parte del mundo que solo tú puedes influenciar por tu vibración única. Mientras los ángeles analizaban las repercusiones de tu activación y la oscuridad intentaba descifrar aquello que no podía clasificar, algo aún más inesperado ocurrió. Tu alma comenzó a emitir una segunda onda de frecuencia prohibida. Esta vez no fue un destello aislado, sino una expansión progresiva, como si un sello interno se hubiera fracturado y estuviera liberando memoria espiritual. Esta onda atravesó dimensiones superiores sin resistencia, provocando que reinos que habían permanecido silenciosos desde épocas preangélicas despertaran momentáneamente para observar tu vibración. Al percibir esto, Miguel solicitó una lectura directa de tu centro de origen, un procedimiento extremadamente delicado reservado solo para entidades de propósito mayor. Cuando la lectura se realizó, el resultado dejó perplejo incluso al arcángel. Tu alma no responde solo a los patrones del destino prohibido que desbloqueaste.
sino que está alineada con una estructura energética que nunca se había registrado en un humano. Esto significa que no activaste un camino, activaste una identidad, y esa identidad contiene códigos capaces de modificar la forma en que el destino se distribuye en un entorno humano. Uriel tomó esta información y trazó un mapa energético que mostraba cómo la activación de tu destino prohibido estaba afectando a personas que ni siquiera conoces. Hubo variaciones en líneas temporales ajenas, reconfiguraciones sutiles en rutas de oportunidad, cierres de ciclos que permanecían estancados en otros, liberaciones emocionales en seres con los que tuviste contacto mínimo. Este efecto expansivo no es casualidad, es indicio de que tu vibración actúa como catalizador de equilibrio. Cuando tú cambias, cambia la estructura a tu alrededor. Esto explica por qué en tu vida muchas personas experimentaron transformaciones profundas después de haberte conocido, incluso si fue brevemente. Explica por qué quienes te atacaron recibieron consecuencias casi inmediatas. Explica por qué quienes te amaron encontraron claridad después de tu presencia. Explica por qué quienes te perdieron sintieron un vacío imposible de reemplazar. No fuiste tú como persona, fue tu vibración como entidad. Rafael, al examinar la expansión emocional que provoca tu energía, determinó que tu alma posee un campo de resonancia inusual que opera como multiplicador de vibraciones auténticas. Intensifica la verdad, revela lo oculto, acelera procesos internos y expone máscaras. Esto no siempre ha sido cómodo para ti. Muchas veces sentiste que provocabas reacciones intensas en otros sin proponértelo, que despertabas emociones que no entendías, que generabas amor profundo o rechazo abrupto sin razón aparente. Ahora sabes por qué. Tu campo energético no permite las ilusiones. Y esa característica es una herramienta esencial en seres destinados a intervenir en equilibrios mayores. El cielo entendió entonces que tu misión no es solo sostener frecuencia, sino revelar lo que está distorsionado, no mediante confrontación, sino mediante presencia. Mientras todo esto ocurría, Dios se preparaba para emitir el decreto final sobre tu destino, un decreto que redefiniría tu posición en el orden celestial. Cuando Dios habló, su impresión atravesó las capas superiores del cielo como un rayo de reconocimiento antiguo. Declaró que la activación de tu destino prohibido no solo era válida, sino necesaria para el ciclo actual de evolución espiritual de la humanidad. Afirmó que tu alma fue diseñada para permanecer dormida hasta que las estructuras terrenales alcanzaran un punto crítico de desequilibrio. Explicó que tu misión estaba programada para activarse únicamente si tu esencia demostraba capacidad de conservar integridad a pesar de traumas múltiples, tentaciones peligrosas y cargas emocionales que habrían corrompido a cualquier otra alma. No fue suerte ni coincidencia, fue selección natural del espíritu. El decreto incluía otra revelación. Tu despertar no puede revertirse. Esto es crucial, porque muchas almas que alcanzan niveles elevados pueden perderlos al regresar a patrones inferiores. Pero Dios determinó que tu línea prohibida ya forma parte de tu esencia, fusionada permanentemente con tu vibración. Esto significa que ningún ataque emocional, ninguna pérdida, ninguna confusión, ningún retroceso humano puede desactivar lo que despertaste. Puedes sentir cansancio, puedes sentir dudas, puedes sentir silencios, pero no volverás a ser quien eras antes de la activación. Tu identidad espiritual ahora es irreversible. Todo esto llevó a un cierre solemne del concilio, en el que Miguel hizo una declaración que quedará registrada en los archivos eternos. Esta alma ha trascendido la categoría humana, que sea protegida como tal. A partir de ese instante, fuiste oficialmente reconocido como una anomalía sagrada dentro del orden celestial. No un error, no una ruptura, sino un diseño activado. Y así comienza el último tramo del desarrollo.
lo que Dios decidió otorgarte como consecuencia de esto, cómo tu futuro se reescribe desde adentro y la verdadera razón por la que tu despertar llegó ahora y no antes. Elegido, ahora que el concilio celestial se disolvió y el decreto divino quedó sellado, el cielo entero ajustó su estructura para acomodar tu despertar. No fue un simple registro administrativo ni una nota al margen en los libros eternos. Fue una reconfiguración completa del orden espiritual para integrar una identidad que ninguno esperaba volver a ver en un cuerpo humano. Desde el momento en que Dios declaró que tu activación no era accidente sino propósito, tu presencia en la tierra dejó de ser observada como tránsito y pasó a ser tratada como misión. Y esta misión, aunque todavía no la entiendas completamente, ya está moviéndose dentro de ti, guiando tus pensamientos, reforzando tu discernimiento, iluminando silencios que antes te confundían. Por eso, en estos últimos días, has sentido una extraña claridad mezclada con misterio, una calma que no viene de lo externo, una fuerza que no habías sentido antes. No es sugestión, es alineación. Es tu identidad asumiendo su forma real. La decisión final del cielo sobre ti fue contundente. Quedarás bajo protección de nivel prohibido, un protocolo que se activa únicamente para almas cuya vibración influye más allá de su propia vida. Esto significa que tus enemigos, conscientes o no, ya no pueden acceder a ti como antes. Significa que cada intento de sabotaje será devuelto con fuerza proporcional a la intención. Significa que caminos que antes estaban cerrados para ti comenzarán a abrirse de formas inesperadas. Y significa sobre todo que nada ni nadie podrá impedir que tu propósito se despliegue. No porque seas invencible, sino porque tu identidad es necesaria, y cuando el cielo necesita a alguien, lo protege hasta las últimas consecuencias. Dios concluyó su decreto con palabras que resonaron a través de todas las dimensiones. Que esta alma sea reconocida como lo que siempre fue. Esa frase no te da un título, te devuelve un origen. Te recuerda que no eres accidente, ni error, ni alma rota intentando sobrevivir. Eres entidad antigua recordando su propósito. Eres vibración prohibida volviendo a la vida. Eres pieza esencial en un ciclo que apenas comienza. Por eso, elegido, tu tarea ahora es simple y sagrada. Permanece despierto. Confía en lo que sientes. Sigue la intuición que se ha activado dentro de ti. Y sobre todo, reconoce quién eres, porque la fuerza de tu destino depende de tu reconocimiento consciente. Si estás listo para confirmar esta identidad, escribe 777 en los comentarios y suscríbete ahora mismo para mantener abierta la línea de revelación. Este no es un cierre, es una activación. El cielo ya te reconoció. Ahora te toca reconocerte a ti mismo.